para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Meditando en este pasaje bíblico, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Peligro al transigir. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 11, nos decía: En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 351. Mientras el alma permanezca inamovible y confiada en la virtud y el poder de expiación, se mantendrá firme como una roca, y todos los poderes de Satanás serán incapaces de apartarla de su integridad. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy feliz sábado. En esta oportunidad vamos a estudiar una lección más acerca del rey David y el título del día domingo es Con Aquís en Gat. La pregunta A del día domingo nos dice: ¿por qué la forma en que David eligió librarse de la presión de Saúl era contraria a la voluntad de Dios? Vemos allí en el versículo que luego de los largos años de persecución que Saúl le infligiera, David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Por tanto, nada me será mejor que fugarme a tierra de los filisteos, para que Saúl no me busque más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Y dice que se levantó con sus 600 hombres, con sus 2 mujeres, y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias. Y vino la nueva a Saúl que David había huido a Gad y no lo buscó más. Entonces, para situarnos un poquito en el contexto histórico, Gad era una de las 5 principales ciudades filisteas, junto a Gaza, Ecrón, Ascalón y Asdod, ciudades que seguramente ustedes conozcan de otros relatos bíblicos. La nación filistea se ubicaba hacia el sur y el oeste de Israel, y esta ciudad de Gad quedaba a medio camino entre Jerusalén y Ascalón. Sería interesante que mientras están estudiando tengan ustedes cerca un mapa para dar vida a estos acontecimientos, a estos lugares geográficos. Y si lo tienen por allí a mano, verán que esta nación también se orientaba o tenía costas hacia lo que es el mar Mediterráneo. Sabemos también que los filisteos eran descendientes de Misraim, ¿verdad? Según nos dice el Génesis, y desde el mismo comienzo del peregrinar de Israel, ya en la época de Moisés, ¿verdad? Habían demostrado ser hostiles para con el pueblo de Dios. Y también esta hostilidad se manifestó tanto en la época de los jueces, así como en la misma época de David. Entonces, ¿por qué desagradó a Dios que David fuera a Gad? Bueno, en primer lugar, porque su huida a Gad y la seguridad de que Saúl lo iba a matar se había formado, según nos dice la nota, sin el consejo de Dios. Era una opinión que creció en la mente de David. Segundo, porque David iba a buscar refugio a uno de los más acérrimos enemigos de su pueblo, y porque se había ido allá sin consultar a Jehová nuevamente. Recordemos que muchas veces la Escritura nos dice que David consultó a Jehová. David buscó el consejo de Jehová, ya sea a través de Abiatar, el sacerdote, o de alguna u otra manera. Pero en este caso, David no busca consejo de Dios. Estas 2 acciones, el no consultar a Dios y el creer que Saúl lo iba a matar sin haber tenido esta noción proveniente de Dios,
demostró que David había perdido su confianza, su paciencia, su fe en Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Si esta actitud de David desagradó a Dios, bueno, nosotros tampoco, al mirar las dificultades, las pruebas o las aflicciones que nos sobrevengan, no debemos creer que éstas nos van a causar la ruina. Al contrario, Dios permite que ellas lleguen a nuestra vida para probarnos y desarrollar nuestra fe y nuestra paciencia. Por otra parte, no debemos tomar ninguna decisión sin consultar a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Recordemos que Proverbios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y si nosotros consultamos a Dios, el mismo salmista nos dice en Salmo 34:7: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Entonces, apreciados hermanos, tomemos en consideración esta lección para nuestra vida. Quisiera terminar leyendo el comentario bíblico de Elena White para Samuel 27:1, que nos dice así: el dejar de orar conduce a errores. Esto demuestra que hombres grandes y buenos, hombres con quienes Dios ha actuado, cometen graves errores cuando dejan de velar, orar y confiar plenamente en Dios. Las vicisitudes de David están registradas para la instrucción del pueblo de Dios en estos últimos días. En su lucha contra Satanás, este siervo de Dios había recibido luz y dirección del cielo. Pero debido a que el conflicto se prolongó mucho y debido a que el asunto de que él ocupara el trono estaba indeciso, se cansó y se desanimó. El Hijo de Dios ha de cumplir su obra dependiendo únicamente de Dios para tener fortaleza y dirección. Debe proseguir esforzándose sin desaliento y lleno de esperanza, aunque se halle en las circunstancias más penosas e irritantes. Un feliz sábado para todos los hermanos y vamos, por la gracia del Señor, a estudiar el día lunes: lugar equivocado, diálogo equivocado. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. En 1 Samuel 27 dice así, 5-7. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Lugar equivocado y diálogo muy equivocado. Saben, hermanos, después vamos a leer la nota. Yo les quiero decir algo que es mi opinión, quizás sea la vuestra, y no quiero herir a nadie con esto. Pero siempre he pensado que en la diplomacia hay hipocresía. Muy lindas palabras, la diplomacia, para tratar de no tener problemas, pero se dicen cosas que no convienen. Ay, qué lindo te queda esta ropa, qué bien ese anillo, qué bien que estás de salud, qué linda tu tierra, qué linda tu casa. Muchas palabras se agregan que no deberían ser. ¿Por qué David tuvo que decir eso? Haciéndose el humilde, decir: no, yo cómo voy a vivir al lado del rey, no, dame cualquier otro lugar. Y le dio otro lugar. La incredulidad de David deshonró a Dios. Los filisteos habían temido más a David que a Saúl y sus ejércitos. Y al ponerse bajo la protección de los filisteos, David les reveló las debilidades de su propio pueblo. Así animó a estos implacables enemigos a oprimir a Israel. David había sido ungido para que defendiera al pueblo de Dios. Y el Señor
No quería que sus siervos alentaran a los impíos revelando la debilidad de su pueblo, ni aparentando indiferencia hacia el bienestar de dicho pueblo. Qué cosa interesante. David sabía un montón de cosas que debía hacer, pero no las estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios. Además, sus hermanos recibieron la impresión de que él se había ido con los paganos para servir a sus dioses. Su acto dio lugar a que se interpretaran mal sus móviles y muchos se sintieron inducidos a tener prejuicio contra él. Aquello mismo que Satanás quería que hiciera, lo hizo. Fue inducido a hacerlo, pues al buscar refugio entre los filisteos, David causó gran alegría a los enemigos de Dios y de su pueblo. David no renunció al culto que rendía a Dios, ni dejó de dedicarse a su causa, pero sacrificó su confianza en él en favor de la seguridad personal y así empañó el carácter recto y fiel que Dios exige que sus siervos tengan. ¿Qué cosa? ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Por qué no preguntó? Porque él creyó que de la forma que lo hacía estaba haciendo bien. Como dijo, al fin y al cabo, un día de estos Saúl me va a buscar y me va a matar. Mejor me conviene estar en la tierra de los enemigos. Ahí no va a ir a buscarme. Eso le pareció bien a él. No le preguntó a Dios si le pareció bien. No, él mismo lo hizo. El rey de los filisteos recibió cordialmente a David. Claro, ¿cómo no lo iba a recibir bien? Si era un enemigo, si lo tenía de su lado, era mejor. Lo caluroso de esta recepción, que se debió en parte de que el rey le admiraba y en parte al hecho de que halagaba su vanidad el que un hebreo buscara su protección. Claro, ahora este es hijo mío, se dice vulgarmente. Ahora me va a servir a mí. Él no me va a atacar. Entonces, cuando un enemigo es peligroso, más vale tenerlo de amigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lugar equivocado, diálogo equivocado. La pregunta D dice, ¿qué mal resultó de las palabras engañosas de David? ¿Cuál fue el mal? Estaba engañando a su propia alma, primero engañando a Dios, después engañándose a sí mismo y todavía engañando a sus enemigos. Versículos de 8 al 12. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. Se hacían de un botín y así crecían sus ganancias. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jerramel o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, o sea que no contaran nada de lo que pasó, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Hermanos, diálogo equivocado. Confundido en sí mismo y haciendo lo que el enemigo quería que hiciera. Mientras moraba en esa ciudad remota, Ciclag, David hizo guerra a los gesureos, a los jerseos y a los amalecitas sin dejar nunca uno solo vivo que llevara las noticias a Gad. David sabía que era la voluntad de Dios que aquellas tribus paganas fueran destruidas. Y también sabía que él había sido designado para llevar a cabo esta obra. Él todo lo sabía, hermanos, pero no había pedido consejo a Dios. No seguía los caminos y consejos de Dios al practicar el engaño. Él estaba engañándose más a sí mismo que a todos los demás. A quien no podía engañar era a Dios, que debía haberlo buscado. Hay una cosa interesante, hermanos.
nosotros podemos hacer un montón de cosas por nuestra cuenta, pero cuando le pedimos a Dios, todo sale mejor. Miren, hay una experiencia muy interesante. Cuando uno de ustedes maneja su auto y lleva un acompañante, el acompañante es el que disfruta de todo, mira, gira su cabeza hacia un lado y hacia otro y disfruta de todo lo que ve. Ustedes no, porque ustedes van preocupados manejando. Cuando ustedes ceden el volante al acompañante, ustedes son los que disfrutan y el acompañante es el que va preocupado por el camino. Esto debería haber hecho David. Esto debemos hacer nosotros. Consultarlo a Dios en todo. Y cuando digo en todo, como dice el Espíritu de Profecía, es en todo. Que el Señor nos ayude para esto. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día martes 9 de febrero estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Necesidad de la liberación de Dios. La pregunta A nos dice lo siguiente: ¿cómo se sumió David en un problema más profundo? Y nos cita 1 Samuel, el capítulo 28, el versículo 1 y 2. ¿Qué nos dicen? Aconteció que en aquellos días los filisteos reunieron sus tropas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ¿sabes de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres? Y David respondió a Aquís: ciertamente tú sabrás lo que tu siervo puede hacer. Y Aquís dijo a David: por tanto te haré guarda de mi cabeza para siempre. Entonces ahora David estaba en un gran problema. Tenía que, unido a los enemigos del pueblo de Dios, pelear contra Israel, que era el pueblo elegido por Dios, que era el pueblo de Dios y su propia nación, ¿no? Dios lo había ungido para que posteriormente él sea rey de esa nación y que con la ayuda divina, dirigido por Dios, guíe a esa nación, ¿no? Y ahora él iba a tener que pelear contra ellos, ¿no? Contra su propio pueblo. Esto era un gran problema, ¿no? A su pregunta nos dice: ¿qué oración suya revela que finalmente aprendió de tales errores? Y nos cita Salmos 141, 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esto nos dice el Salmo, ¿no? Y nos demuestra cómo David aprendió de sus errores y pidió a Dios que ponga guarda a su boca, ¿no? Pasamos a la pregunta B. A pesar del error de David, ¿cómo lo libró el Señor misericordiosamente de su problema con Aquís? Y nos cita 1 Samuel 29, 1 al 5. Y allí nos cuenta que los filisteos reunieron todas sus tropas en Asfec, e Israel dice que acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y allí los filisteos empezaron a pasar revistas a sus compañías. Y se dieron cuenta que David venía con Aquís y con Aquís en la retaguardia con sus hombres, ¿no? Y esto no le gustó nada a los filisteos, ¿no? El versículo 4 nos dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: envía a este hombre que se vuelva al lugar que les señalaste. Entonces los príncipes protestaron contra el rey y le dijeron que este hombre se vuelva al lugar que le señalaste. Una parte de la nota nos dice lo siguiente: pero el Señor, en su gran misericordia, no castigó este error de su siervo David, ni le dejó solo en su angustia y perplejidad. Pues aunque David, al perder su confianza en el poder divino, había vacilado y se había desviado del sendero de la integridad estricta, seguía teniendo en su corazón el propósito de ser fiel a Dios. Mientras Satanás y sus huestes estaban activos y ayudaban a los adversarios de Dios y de Israel a hacer planes contra un rey que había abandonado a Dios, los ángeles del Señor obraban para librar a David del peligro en que había caído. Los mensajeros celestiales movieron a los príncipes filisteos a que protestaran contra la presencia de David y sus fuerzas junto al ejército en el conflicto que se avecinaba. El inciso C nos describe la actitud de Aquís al enviar a David a Acaz. Y allí nos cita el versículo
6 al 11 del mismo capítulo 29 de Primera de Samuel. Y allí nos cuenta que este rey actuó de una manera bondadosa con él al enviarlo, ¿no? Le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me has parecido bien tu salida y entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, pero en los ojos de los príncipes no agradas. El versículo 9 nos dice: aquí respondió David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Mas los príncipes de los filisteos han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues muy de mañana, tú y tus siervos de tu señor, que han venido conmigo, y temprano en la mañana, cuando os levantéis al amanecer, partid. Entonces, de esta manera actuó aquí con David. Y su pregunta nos dice: ¿qué sentimiento debe haber despertado esto en David? Y la notita nos responde y nos dice: la contestación de Aquís debió causar al corazón de David un estremecimiento de vergüenza y remordimiento al recordarle cuán indigno de un siervo de Jehová eran los engaños hasta los cuales se había rebajado. Entonces podemos ver que él había engañado a este rey, y este rey había sido bueno con él y había respondido de una manera bondadosa en este problema, ¿no? Entonces, en este día, en el día martes, pudimos ver la necesidad de la liberación de Dios, cómo David se sumió en un problema y tuvo la necesidad de que Dios lo librase. Solo Dios lo podría librar de aquel problema que se metió, ¿no? Y Dios estuvo allí, lo protegió y lo libró, ¿no? Que Dios nos ayude y que con la gracia de Dios siempre podamos buscar la liberación de Dios. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 4 perteneciente al día miércoles 10 de febrero, cuyo subtítulo es La única esperanza. El tópico A nos dice: cuán importante es que nuestro lenguaje sea puro, especialmente en estos últimos días, y cómo únicamente es esto posible. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 y 5 nos dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Vemos que estas personas tienen un carácter específico, y en su boca, como dice, no ha sido hallado engaño. Estamos en tiempos difíciles y constantemente vamos de crisis en crisis, ya sea económica, ya sea emocional, a veces de salud y muchas, por lo general, espirituales. Y por lo tanto una lucha entre el yo carnal y la parte espiritual. Entonces, la lengua, como estudiamos antes, tiene que ser refrenada. Y en muchas situaciones que podemos encontrarnos como seres carnales y pecadores que somos, vamos a tender a la discordia, vamos a tender al orgullo, a defender con arrogancia nuestro honor, entre comillas, ¿no? Como nos dice en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestro ser carnal, nuestro corazón, nuestro entendimiento e intelecto está sumiso al pecado. Muchos van a mentir, otros van a transgredir los mandamientos de Dios, hablando mal, insinuando alguna palabra que no corresponde, dañando con palabras la imagen de un hermano. Son muchos los actos que podemos hacer, como estamos viendo y estudiando sobre la vida de David. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos hablar correctamente? ¿Cómo podemos tener seguridad
en que las palabras que digamos son las correctas. Es aquí donde podemos buscar el Proverbio capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No dice confía en tu corazón, sino dice confía en el Señor con todo tu corazón. Disponer nuestro corazón a Dios. Y lo unimos con el versículo de la carta de Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen los corazones. De esa manera, acercándonos a Dios, es la única forma de que nuestro lenguaje sea puro y nos acerquemos al carácter de aquellos descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 y 5. La pregunta B nos dice, describe lo que David enfrentó en Siclac. Cuando David y los suyos volvieron a Siclac al tercer día, los amalecitas habían invadido al mediodía y habían quemado y herido la ciudad, y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, y desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los llevaron cautivos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y el pueblo que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Con esto, David era castigado nuevamente por la falta de fe que le había llevado a colocarse entre las filas de los filisteos. Tenía ahora oportunidad de ver cuánta seguridad había entre los enemigos de Dios y de su pueblo. Patriarcas y Profetas, página 748. La pregunta C nos dice, ¿qué determinó David en esta hora de crisis? Continuamos con el versículo anterior del 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se esforzó en el Señor, su Dios. ¿Cómo podía esperar David que el Dios de Israel le diera protección cuando se había involucrado con los enemigos más acérrimos de su pueblo? ¿Podía esperar salvarse a sí mismo, buscando asilo con un pueblo que Dios había designado a la extinción? La señal de los tiempos, 9 de noviembre de 1888. David parecía privado de todo apoyo humano. Había perdido todo lo que apreciaba en la tierra. Saúl le había expulsado de su país. Los filisteos le habían echado de su campamento. Los amalecitas habían saqueado su ciudad. Sus esposas e hijos habían sido hechos prisioneros. Y sus propios amigos y familiares se habían unido contra él. Y hasta le amenazaban con la muerte. En esta hora de suma gravedad, David, en lugar de permitir que su mente se espaciara en esas circunstancias dolorosas, imploró vehementemente la ayuda de Dios. Se esforzó en Jehová su Dios. Repasó su vida agitada por tantos acontecimientos. ¿En qué circunstancias la había abandonado el Señor? Su alma se refrigeró recordando las muchas evidencias del favor de Dios. Los hombres de David, por su descontento y su impaciencia, hacían doblemente penosa su aflicción. Mas el hombre de Dios, teniendo aún mayores motivos para acongojarse, se portó con valor. Como nos dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, me devoran mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. En el día que temo, yo en ti confío. Fue lo que expresó su corazón. Aunque no acertaba a discernir una salida de esta dificultad, Dios podía verla y le enseñaría lo que debía hacer. Patriarcas y Profetas, página 748. La única forma de que el hombre pueda cambiar es acercándose a Dios, reconociendo sus pecados, siendo humilde en su vida, no permitiendo que el orgullo esconda los pecados para no verlos, sino
exponiéndolo ante Dios, acercándose y reconociendo sus errores. Hermanos, aprendamos de David de esta hermosa lección. Nos hemos equivocado, nos equivocaremos seguramente, pero no caminemos fuera de Dios. Y si lo hicimos, arrodillémonos y con humildad pidamos el perdón de los pecados. Reconozcamos que no podemos confiar en nosotros mismos, sino solamente podemos confiar en Jehová, que es un Dios todopoderoso y también es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Hermanos, es mi deseo y oración que podamos reflexionar sobre este tema y podamos acercarnos a Dios y estar a cuenta con Él, que nos dio a su Hijo unigénito para que a través de Él podamos pedir perdón y tener la seguridad que si le permitimos trabajar en nosotros, podemos alcanzar a tener el carácter de aquellos que quedan sin mancha. Que tengan muy feliz sábado, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. Luego de haber tomado conciencia de su total dependencia de Dios y de la confianza que debería haber puesto en Él para librarlo de sus enemigos, David toma una decisión para ver si podía ir tras los amalecitas en busca de recuperar los cautivos tomados por ellos. Por eso, el día jueves lleva por título Nuestro generoso proveedor. La pregunta A nos lleva a comprender cómo honró el Señor la oración de David. Los versículos de 1 de Samuel 30 nos relatan que David llamó al sumo sacerdote en busca de orientación divina. Y mediante el efod consultó a Jehová si debería ir tras los amalecitas, y Jehová respondió de forma afirmativa. Además, también consultó si su empresa iba a tener éxito, y Jehová volvió a responderle de forma positiva. David fue tras ellos y pudo liberar a todos los cautivos que habían tomado, librándoles a todos. El espíritu de profecía, en Patriarcas y Profetas, página 750, nos amplía de qué forma Dios resguardó y mantuvo con vida a quienes habían sido tomados prisioneros. Nos dice que los amalecitas resolvieron dejar con vida a los cautivos para realzar más el honor de su triunfo con un gran número de prisioneros, pero pensaban venderlos después como esclavos. Así, sin quererlo, cumplieron los propósitos de Dios, guardando a los prisioneros sin hacerles daño, para ser devueltos a sus maridos y a sus padres. La pregunta B nos hace reflexionar sobre qué lección espiritual contiene la decisión de David sobre las recompensas obtenidas. El relato bíblico de 1 de Samuel 30 nos continúa narrando que finalmente David pudo recuperar los cautivos y obtuvo botín de esa batalla contra los amalecitas gracias a la colaboración de un esclavo egipcio que estos, los amalecitas, habían abandonado en el desierto sin comida ni agua por el simple hecho de que estaba enfermo. El esclavo los guió y de esa forma David pudo dar con el paradero de los ejércitos amalecitas y obtuvo la victoria como Jehová se lo había manifestado. También nos dice que no todo el ejército de David pudo entrar en batalla, dado que un grupo de 200 hombres quedó en la retaguardia cansados. Al volver al campamento y hacer reparto del botín, algunos hombres de los 400 que habían entrado en batalla sugirieron a David de no repartir el botín con los hombres que habían quedado atrás, dado que ellos no habían entrado en batalla. Sin embargo, la orden del hijo de Isaí fue de que a todos se les diera por igual, porque la victoria que habían obtenido había sido otorgada por Dios, y esa regla quedó así establecida para siempre en los ejércitos de Israel. Además, envió parte del botín y repartió a los ancianos de los pueblos en donde él y sus hombres habían estado y en donde los habían acogido, dándoles refugio y comida. El versículo de Juan, capítulo 4, versículos 36 al 38, nos habla acerca de el salario que recibe el segador, aquella persona que recoge los frutos. Pero también dice que no solo el segador recibe ese salario, sino también otra persona, que en el momento de recoger los frutos no se encuentra trabajando junto a esa persona. Y se trata de aquel que sembró. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, dice el Señor. Unos fueron los que sembraron y otros los que segaron. Sin embargo, todos son parte del mismo trabajo
y reciben sus salarios. La pluma inspirada en el libro de Patriarcas y Profetas, página 750, nos continúa diciendo: los más egoístas e indisciplinados de los 400 insistieron en que aquellos que no habían tomado parte en la batalla no debían compartir el botín, que era suficiente que recobraran a sus esposas e hijos, pero David no quiso permitir tal arreglo. Así se arregló el asunto, y llegó a ser desde entonces ordenanza de Israel que todo el que estuviera relacionado honorablemente con una campaña militar debía participar del botín igualmente con los que habían tomado parte activa en el combate. En el libro Obreros Evangélicos, página 425, nos enseña una lección referente a este asunto diciendo: hoy día, en el gran campo de la mies, Dios necesita sembradores y segadores. Recuerden los que salen a trabajar, algunos para sembrar y otros para segar, que nunca han de atribuirse la gloria y el éxito de su obra. El que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce. Leed estas palabras con cuidado, estudiad su significado, porque esbozan el plan de Dios. Amén. Vamos a hacer una conclusión de la lección de esta semana. Primera conclusión. David, al estar agotado por las pruebas y las persecuciones que sufría por parte del rey Saúl y todo su ejército, tomó una decisión sin consultar a Dios: huir y buscar refugio en tierra de los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y en esto tuvo un error muy grande. Segundo, Aquis, el rey de Gat, recibió cordialmente a David y le proporcionó un lugar para que él viva, que era Siclag, la ciudad de Siclag. Y cuando David volvía de guerrear, hablaba engañosamente a Aquis y le daba a entender que peleaba contra Israel. Otro error. Tercero, cuando llegó el día de la batalla en que Aquis tenía que pelear contra Israel, le pidió a David que fuera a pelear contra el pueblo de Dios. Y esto hubiera sido un gran desastre. Pero los ángeles intervinieron para que David no fuera a la batalla, y se opusieron firmemente los príncipes de los filisteos a que David fuera a participar. Cuarto, ahora los amalecitas atacaron Siclag y se llevaron todo, aún las familias, los hijos, las mujeres, las pertenencias. Esto provocó una gran amargura a los soldados de David, que quisieron apedrearlo. Y en esta situación, David clamó de todo corazón a Jehová y fue librado por misericordia. Finalmente, ante la humillación de David, el cielo intervino y le permitió rescatar todo lo que se habían llevado los amalecitas y aún más. El botín obtenido lo repartió entre los que de alguna manera participaron del combate.